titulares. El Consejo de la Judicatura retiene los sueldos de los funcionarios judiciales investigados en el caso Purga. Alcalde de Quito apelará la sanción económica dispuesta por el Tribunal Contencioso Electoral. Reacciones e investigación por agresión contra una estudiante en Otavalo. Y en Guardianes del Pacífico. Primer parque temático sobre reciclaje y consumo responsable en América Latina. Un espacio creado para aprender sobre reciclaje, economía circular y sostenibilidad. Saludos cordiales, queridos amigos, bienvenidos a Noticias Oromar Dominical. En Convención Regional, Pachacutic expulsó de sus filas a Guadalupe Llori, Ricardo Vanegas y Jessica Castillo. A decir del movimiento, los tres exasambleístas protegían a Guillermo Lazo. Asimismo, ratificaron a Leonidas Issa como precandidato presidencial. Empezamos con el desarrollo de los temas. Los funcionarios judiciales procesados en el caso Purga se quedaron sin sueldo ni vacaciones. La decisión es parte de las acciones del Consejo de la Judicatura. El Consejo de la Judicatura anunció las acciones que se han tomado contra los funcionarios judiciales involucrados en el caso Purga. Esta institución informó que se retuvieron los sueldos y se negaron los permisos de vacaciones para los hoy investigados. Además, el Pleno de la Judicatura dispuso a la Dirección Provincial del Guayas que realice las acciones administrativas y disciplinarias contra los funcionarios judiciales procesados en esa causa penal. Recordemos que entre la noche del 4 y madrugada del 5 de marzo, la Fiscalía General procesó a 12 personas por presunta delincuencia organizada en el caso Purga. Entre los imputados está un exasambleísta, la expresidenta de la Corte de Justicia de Guayas, varios jueces de la misma corte y personal administrativo de la dirección del Consejo de la Judicatura. Por eso, desde este último ente, se declaró la necesidad de designar jueces temporales para la Corte Provincial y tribunales contenciosos administrativos y tributarios en Guayas. De hecho, se requieren lo antes posible 6 magistrados para la Sala Penal, un juez para el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo y 2 para el Contencioso Tributario. En Quito, Juan Correa Rodríguez, Noticias Oromar. La excomisionada de la pacificación de las cárceles, Claudia Garzón, dijo que el video viralizado con alias Fito fue grabado como herramienta académica. La colombiana será vinculada al caso Metástasis, según anunció la Fiscalía. Ahora, después de 2 años, sigo siendo perseguida con un video que hice pedagógico con alias Fito. Un video que lo he utilizado con otras policías hasta de otros países, en otros escenarios también que capacito de seguridad, para hacer un análisis desde la psicología, criminología, anticipación y prospectiva de lo que piensa alguien con un perfil alto criminal como él frente a la seguridad y frente al ser policía. Aclaro que nunca hubo una clase directa, fue un video que grabé y que luego fue utilizado como un recurso y herramienta académica en varios escenarios de policía, escenarios de seguridad, escenarios universitarios y académicos, Colombia y en otros. Y en el ámbito electoral se anunció una nueva precandidatura presidencial para las próximas elecciones. Se trata de Cristina Reyes, quien se desafilió del Partido Social Cristiano en el 2022. Cristina Reyes, máxima representante del Parlamento andino, anunció que será precandidata para las elecciones presidenciales de Ecuador que tomarían lugar en 2025. Reyes no indicó bajo qué tienda política promovería esta candidatura, pero adelantó que deberá buscar una coalición porque aseveró que es complicado formar un partido nuevo de cara a los próximos comicios.
Cristina Reyes formó una larga carrera con el Partido Social Cristiano, obteniendo curules en 2027 y 2021 como legislador en la Asamblea Nacional y como concejal del municipio de Guayaquil. En los 3 periodos que estuvo en el Legislativo, fue vicepresidenta de la Comisión de Educación y fue vocal del Consejo de Administración Legislativa, CAL. Para las elecciones presidenciales de 2021, era la única candidata presidencial del PSC. Sin embargo, tras concretarse la alianza de Creo con Guillermo Lasso, ella declinó estar en la papeleta electoral. En cambio, se postuló bajo la misma organización política para formar parte del Parlamento andino, cargo para el cual fue electa en ese mismo año. Sin embargo, en 2022 anunció su desafiliación al PSC por discrepancias profundas con algunos de los militantes del partido. En julio de 2023, Cristina Reyes fue elegida como la presidenta del Parlamento andino. En Quito, Juan Correa Rodríguez, Noticias Oromar. Por otro lado, el alcalde de Quito, Pavel Muñoz, apelará a la sanción económica que le impusieron por infracción electoral. Pavel Muñoz, quien fue sancionado a pagar una multa de $9.200 por infringir la ley electoral como alcalde de Quito, anunció este fin de semana que apelará a la sentencia de un magistrado del Tribunal Contencioso Electoral. El burgomaestre dijo en términos legales, corresponde apelar esta injusticia. En términos políticos, es una barbaridad. Siento un precedente nefasto. Además comentó interrogando si Daniel Noboa como presidente del Ecuador podría ser multado o destituido si reacciona a favor de su consulta popular. El pasado 8 de marzo se conoció que el juez Joaquín Viteri del TCE aceptó la denuncia realizada por Juan Esteban Guarderas, vocal del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, y la abogada Mónica Jaramillo. Ellos señalaron que Pavel Muñoz participó de la campaña electoral de Luisa González, mientras fungía como alcalde de Quito, incumpliendo el número 3 del artículo 278 de la Ley Orgánica Electoral, que describe infracciones electorales graves, como que los servidores públicos que, en ejercicio de sus funciones, induzcan al voto a favor de determinada preferencia electoral. El magistrado determinó que el burgomaestre pague 20 salarios básicos equivalente a $9.200 y que ofrezca disculpas públicas a la ciudadanía de la capital. Además, deberá disponer la publicación de la sentencia en la página web del municipio capitalino. Sin embargo, al tratarse de una sentencia de primera instancia, Pavel Muñoz lo impugnó, lo que puede conllevar a 3 escenarios: que se pueda revertir el fallo, que se ratifique la sentencia o declarar la nulidad de la orden si hay vicios de ello. En Quito, Juan Correa Rodríguez, Noticias Oromar. En Manta se inauguró el primer laboratorio de reciclaje en América Latina. Nuestro equipo de Guardianes del Pacífico se trasladó hasta el lugar para contarnos cuáles son las actividades que realizan. Se trata del primer parque temático y laboratorio de reciclaje en Latinoamérica ubicado en la ciudad de Manta. Aquí nos enseñan cosas, por ejemplo, que la basura no existe. Pero entonces, ¿qué es lo que pasa con nuestros desechos? Creado con el objetivo de generar conciencia en la educación ambiental y el consumo responsable. Al llegar allí se realiza el llamado Tour Verde, que es un recorrido por todo el lugar. Cada stand está destinado al cuidado y preservación del medio ambiente en distintos aspectos, pero antes de iniciar el tour hay que saltar sobre llantas recicladas. Luego se inicia con el recorrido. El primer stand es sobre una empresa que fabrica techos ecoamigables. Han desarrollado estas cubiertas fotovoltaicas que además de tener un panel solar es un techo. Entonces somos conscientes también y manejamos un tema de recursos y de todo lo que podría ser después un desperdicio. El segundo trata sobre los programas efectuados por la Alcaldía de Manta. Dentro de su programa del Pacto Verde tiene desarrollada algunas estrategias. Hay una meta de aquí a 3 o 4 años de tener 150,000 árboles sembrados en Manta. También tenemos el tema de Manta Recicla, que explicarle a las personas por qué separar los desechos. También tenemos este tema de la limpieza de los océanos. La Fundación RACSE, que en cambio ellos hacen todo lo que es rescate de la avifauna silvestre. Aquí también hay una red colgante llena de objetos olvidados por los ciudadanos en las playas. Esto se forma en un microplástico que es consumido por las especies marinas, por eso la importancia de retirarlos en mar. Luego en el tercer stand brindan información sobre la descomposición de los plásticos. Cuando nosotros compramos un plástico, después de 5 veces ese plástico ya no tiene más forma de
de cómo reusarse. Entonces tiene que convertirse en una madera plástica. El siguiente trata sobre una empresa que se encarga de los desechos peligrosos. Y en nuestras casas tenemos desechos peligrosos. Aquí tenemos estas pilas. Pero esto cuando llega a los botaderos se transforma en un líquido peligroso, que cuando llega en el mar, evidentemente contamina todo el agua. El quinto es sobre una empresa dedicada a la construcción ecoamigable y en el sexto de otra compañía que se encarga de los materiales electrónicos. Que ellos en todos los procesos que tienen hacen un tema de reciclaje, donde se use más todo lo que ya existe en vez de extraer. Se encarga de darle un nuevo proceso a los desechos electrónicos y eléctricos. En los dos siguientes tratan sobre reciclaje. Se encarga de reciclar todo lo que son las botellas, las latas de cerveza, porque también usan todo lo que es la chatarrización para su proceso de reciclaje. Cargan de reciclar todo lo que es la chatarra ferrosa. Y aquí tenemos residuos tanto de lo que es el megaparque como el reloj de manta. Este laboratorio de reciclaje es más bien como un punto de concentración para todos nuestros desechos recolectados. Somos encargados de manejo de residuos y nos especializamos en compostaje. Es un proceso aeróbico en el cual descomponemos la materia orgánica con ayuda de microorganismos de montaña, ayudar a las familias y a las empresas en el manejo de sus residuos para que puedan separar, podamos compostar, devolver esos nutrientes a la tierra y los demás elementos puedan servir para el reciclaje, indicando que la basura no existe. Lo que hay es malos procedimientos. Las actividades que conforman esta iniciativa convergen en una misma meta, darle una segunda vida a los desechos. Pero eso no es todo. En este laboratorio también se encuentra una tienda de productos orgánicos. Nosotros fomentamos la concientización de la economía circular y también el consumo responsable de los productos del día a día. Y tomé conciencia sobre lo dañino que puede ser usar productos químicos o productos que son de un solo uso. Este laboratorio es un recordatorio que todos los ciudadanos, gobiernos y empresas tienen un papel importante que desempeñar en la protección del planeta. María Emilia Vera, Noticias Oromar. Y con estas noticias positivas realizamos la primera pausa, pero ya volvemos enseguida con más información para usted. Estamos de vuelta con más noticias. Muchas gracias por acompañarnos. Una operación del Ejército y la Armada de Guatemala permitió la captura de una embarcación con droga. Entre los detenidos habrían 2 ecuatorianos. En una operación que inició el 6 de marzo, pero que culminó el 9, las autoridades de Guatemala lograron interceptar una embarcación que transportaba sustancias ilícitas a 345 millas de sus costas, es decir, más de 600 kilómetros de distancia. Desde el ejército de este país indicaron que a bordo iban 5 personas, de las cuales 2 serían ecuatorianas. Que carecen de documentos, sin embargo, 2 de ellos dicen ser ecuatorianos y los otros 3 mexicanos. Cuando esta embarcación detectó la presencia de la Marina de la Defensa Nacional, intentó darse a la fuga. Mientras se ejecutaba la persecución, los sospechosos lanzaron al mar al menos 12 bultos y al momento de la revisión de la embarcación por parte de los uniformados, se contabilizaron 15 más. La embarcación, la sustancia decomisada y los 5 detenidos fueron trasladados hasta el Comando Naval del Pacífico para continuar con los procesos que determina la ley. Tania Loor, Noticias Oromar. Y una operación denominada Verde permitió decomisar 28.000 gramos de cocaína y 28.600 gramos de marihuana, distribuidos en 57 paquetes de droga que estaban ocultos en la cajuela de un taxi. Miembros de la policía interceptaron al vehículo que estaba estacionado fuera de una vivienda en la avenida América de Portoviejo, provincia de Manabí. En esta acción, los uniformados allanaron en dicho domicilio, logrando la detención de un hombre identificado como Daniel L., de 39 años, quien fue puesto a órdenes de las autoridades competentes.
Y en otras noticias, un colegio de Otavalo denunció la agresión física que sufrió una estudiante afuera del plantel. El caso se viralizó en las redes sociales. Un video viralizado de acoso escolar que sufrió un estudiante de Otavalo, cantón de la provincia de Imbabura, ha indignado a todo el país. En las imágenes se observa cómo dos chicas agreden física y verbalmente a una alumna en la calle y a plena luz del día. La agarran del pelo, la golpean por varias ocasiones y la amenazan. Una tercera persona graba el hecho. Una de las agresoras aparentemente lleva un uniforme deportivo del colegio, mientras que la otra adolescente lleva un vestido con zapatos deportivos blancos. Tras varias horas del repudiable hecho, el colegio en el que estudia la afectada, República del Ecuador, emitió un comunicado señalando que denunciaron esta novedad ante la unidad judicial. Asimismo, señaló que el caso ya lo conoce la Dirección Distrital del Ministerio de Educación que opera en Otavalo para los fines legales pertinentes. Adicionalmente, se indicó que a través del Departamento de Consejería Estudiantil se activaron las rutas y protocolos de actuación en situaciones de violencia detectada y cometida en el sistema educativo. Las autoridades del plantel recomendaron informar sobre cualquier situación de violencia, al tiempo que personal del Ministerio de Educación acompañó a la joven agredida y a su madre a la valoración médico-legista. En Quito, Juan Correa Rodríguez, Noticias Oromar. Y ahora les contamos que en Cumbayá, parroquia de Quito, se registró el incendio de un negocio que ofrece autoservicios de bebida alcohólicas durante la mañana de este domingo. A través de un comunicado, el personal de la empresa mencionó que dicho daño estaría provocado por terceros. Afortunadamente, el hecho no dejó víctimas ni heridos ni víctimas mortales, pero sí hay daños materiales en la estructura del establecimiento. Además, se indicó que actualmente están trabajando en conjunto con las autoridades locales para investigar las causas de los hechos. En las últimas horas, algunas zonas de Manabí han soportado los duros efectos del invierno. En el sector de Estancia Vieja, vía Santa Ana, las lluvias provocaron inundaciones. En la parroquia Colón de Portoviejo también se reportó acumulación de agua, mientras que en Rocafuerte, un puente de estructura metálica colapsó debido al crecimiento de un río. En 24 de mayo, en cambio, hubo un deslave que afortunadamente no dejó viviendas ni personas afectadas. Desde inicios de febrero, la provincia ha recibido fuertes precipitaciones, siendo Chone, Tosagua, Puerto López y Pedernales los cantones más golpeados. Y seguimos en nuestra provincia de Manabí porque en una vivienda de la parroquia rural Calderón, perteneciente al cantón Portoviejo, 2 hombres fueron asesinados. A decir de los moradores de la zona, los fallecidos identificados como Jason Molina Cedeño y Kevin Bravo Cedeño eran oriundos de Manta. Tras llegar a la escena, los agentes policiales recogieron los indicios y evidencias para iniciar con las investigaciones. Al momento de nuestra llegada, las unidades ya habían sido alertadas a través del 911 que al interior de un domicilio en una local que funcionaba como peluquería existían 2 cuerpos sin vida. Con ningún tipo de indicio, existen indicios balísticos y también existe un vehículo que había sido abandonado en el sector de Calderón. Las de los moradores indican que los 2 jóvenes habían llegado aproximadamente hace 4 meses a vivir aquí y que aparentemente son de la ciudad de Manta. Y un presunto delincuente fue abatido por la policía en un enfrentamiento registrado en Machala, provincia del Oro. Según informó la institución del orden, 2 sujetos habrían asaltado a una ciudadana. Posteriormente inició la persecución ininterrumpidamente en la que los sospechosos atentaron contra la vida de los uniformados con armas de fuego. Los agentes respondieron y se generó un cruce de balas que resultó con un antisocial abatido y el otro herido y neutralizado. Cerca de
de las 6:30 de la tarde de este sábado 9 de marzo, se registró un mortal accidente de tránsito en la avenida Simón Bolívar en la ciudad de Quito. El aparatoso siniestro estuvo protagonizado por un bus de pasajeros y un auto liviano que colisionaron entre sí, dejando 3 personas fallecidas y otras 3 heridas. Hasta el punto llegó el personal médico y de tránsito para controlar el caos vehicular causado por el accidente. Recordemos que los siniestros viales se han vuelto frecuentes en esta vía de la capital. Y con esto nos despedimos. Muchas gracias por acompañarnos y los invitamos a que se sigan informando con nosotros mañana a partir de las 6 horas. Muy buenas noches.